un grupo de hermanos en Cristo que se reúnen a estudiar la palabra de Dios, dispuestos a crecer en su fe, que tienen la visión de llegar a ser una nación y luego una iglesia cristiana en cada caso de acuerdo a la dirección de Dios. Como grupo de estudio bíblico pertenecemos a la iglesia de fe, es decir, nosotros que somos como grupo de estudio una misión en formación, es decir, una iglesia en formación. Ese es el plan, esa es la intención. Somos un grupo de hermanos en Cristo que nos reunimos a estudiar la palabra de Dios, por eso se le llama grupo de estudio. Estudiamos, ¿qué estudiamos? Como libro de texto, la Biblia, la palabra de Dios. Y déjeme decirle que la Biblia es una, yo sé que hay muchas Biblias en el mundo, la Biblia es el libro más reproducido, pero es el libro menos leído, menos estudiado, irónicamente. Y este es nuestro libro de texto, es la Biblia. Estudiamos la Biblia. Decía mi hermano Lalo, la Biblia es nuestro libro de fe y práctica, es nuestra autoridad. Y todas las Biblias dicen lo mismo. La Biblia es una, ¿sí? Hay diferentes traducciones. Nosotros usamos la Reina Valera 60 porque viene de los manuscritos más antiguos del texto Receptos, y por eso la usamos, porque es una versión confiable. Hay Biblias que son traducciones de traducciones, porque fue escrita la Biblia en ¿qué idiomas? Hebreo, griego y arameo. Hebreo, el Antiguo Testamento, y algunas partecitas, algunos capítulos en arameo, como parte del libro de Daniel y Esdras. Y todo el Nuevo Testamento en griego. En griego. De tal manera que de ahí se traduce a los diferentes idiomas, en nuestro caso al español, y esta versión que usamos viene directamente de los manuscritos más antiguos, de los originales. Y hay otras versiones que toman como base una traducción al español y utilizan o hacen traducción de traducción, pero toman como base una traducción y ahí pierde ya su esencia. Y por eso usamos esta versión. Si usted tiene otra versión, no se preocupe. La Biblia es una, pero por eso aquí tenemos Biblias disponibles también para poderles colocar en sus manos una traducción Reina Valera 60. ¿Alguien le falta Biblia? ¿Alguien no me ha dado una Biblia? Con toda confianza, si tuviera necesidad, con mucho gusto le damos una Biblia. Por acá hace falta una. ¿Puedes traérselas, por favor? Para eso está. ¿Cómo tienes? No traje. No era requisito traerle ahorita, es una junta de información, pero si necesitan una, sería bueno. Mucho gusto se los obsequiamos para que usted la tenga y tenga una buena versión, traducción en sus manos. Es importante, porque estudiamos la palabra de Dios. ¿Y para qué más nos reunimos? Dice aquí, para leer la palabra de Dios, estamos dispuestos a crecer en la fe, queremos mejorar, avanzar en el conocimiento de Dios, tenemos la visión de llegar a ser una misión y después una iglesia en el mediano y largo plazo de acuerdo a la dirección divina, la dirección de Dios. Esto es un grupo de estudio, no reunimos a estudiar la palabra de Dios. Tenga esa confianza. No religión. Por favor, quitemos ese paradigma, esa idea, esa, ¿cómo se llama? Connotación, si a veces se tiene. No venimos a estudiar religión, venimos a estudiar la palabra de Dios, la Biblia. Respetamos cualquier religión, respetamos cualquier creencia. Usted lo ha visto, estudiamos la Biblia y solamente la Biblia, sencillo. Dios no es religión. El que murió en la cruz no es religión. Nosotros creemos todo lo que la Biblia enseña. Usted lo puede verificar. Por eso, aquí todos nuestros hermanos que se reúnen los jueves traen cada uno su Biblia para cerciorarse que lo que se está predicando desde este púlpito, los niños en su clase también llevan su Biblia para que se compruebe que todo lo que se enseña está en la Biblia. Incluso nos interesa que todos vayamos a la porción que estamos citando y estudiemos juntos la palabra de Dios. ¿Sí? Estudiamos la Biblia, por eso se llama grupo de estudio bíblico betel. Y pertenecemos a la iglesia Betel. Es importante mencionarles también algo de nuestra iglesia para que usted sepa dónde nos reunimos, de dónde somos también y quién es nuestra iglesia enviadora. La siguiente diapositiva menciona que los pastores de la iglesia estamos para ayudarles y servirles. Yo tengo la bendición de ser uno de los pastores de la iglesia enviadora, la iglesia bautista bíblica Betel. La iglesia ha sido de mucha bendición a través de los años para mi vida y la vida de los hermanos aquí presentes, Lalo, Eric, mi hermano Julio,
Yo tengo la bendición de ser uno de los pastores, de los 9 pastores de allá de la iglesia. Mis hermanos son varones de apoyo de aquí del grupo de estudio, y todos los pastores de la iglesia estamos para ayudarles y servirles. Aquí están las fotos para que ustedes los ubiquen con sus familias. El pastor Eloy Gutiérrez Rosado es el pastor titular de nuestra iglesia de Betel desde hace más o menos 2 años, ¿verdad? Es el pastor titular de nuestra iglesia. Después viene el pastor consejero. Bueno, menciono a su familia, si gusta regresarte, por favor, Julio. Es el pastor Enoch, su esposa Dani Cobo, su hijo mayor Esteban y Joana, su hija menor. Es una familia del pastor Gutiérrez Lozano. También tenemos al pastor consejero Enoch Gutiérrez López. Pastor consejero es papá del pastor Enoch, del pastor titular, y su esposa Elda Lozano. Él es el pastor consejero que fue pastor titular por 30 años en esta iglesia. Y los siguientes pastores asistentes: pastor Juan Arturo López Ordaz y su esposa Eunice, en el extremo superior de derecho, y izquierdo de parte de ustedes. Un servidor, mi esposa Lili y mis hijas Sofía y Sara, y pastor Luis Carrión, su esposa Jenny, como pastores asistentes. Pastor Emanuel Álvarez y su esposa Yael, pastor Carlos López y su esposa Valeria Paulín, que es una de las secretarias de nuestra iglesia también. Y también tenemos pastores auxiliares bajo entrenamiento: pastor César Molina, su esposa Raquel, el pastor Jorge Valencia y su familia: Alista Irma, Jorgito, su hijo mayor, Jairo, y su hija Rubí. Sí, aquí están todos los pastores. Somos 9 pastores, hermanos. Estamos para servirles, todos los pastores. A algunas ocasiones ellos vienen, ¿verdad?, a predicar la palabra de Dios, que son ubicados. Y bueno, hermanos, es importante definir qué es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Por cierto, hermanos, si hubieran alguna duda, alguna pregunta, con toda confianza puede levantar su mano y le damos el tiempo. No es una predicación, es una reunión en forma rica, pero también puede expresar dudas o preguntas con toda confianza. La Biblia da respuesta a todas las inquietudes humanas. Dice la diapositiva: ¿qué es la iglesia? Hay una confusión respecto a lo que es la iglesia. Algunos confunden la iglesia con el edificio. Cuando vamos buscando un lugar a otro estado, preguntamos, ¿verdad?, ¿dónde está tal lugar antes de que existiera el GPS? Y si pedíamos informes, nos explicaban, decían: mire, por allá donde está esa iglesia, por ahí está la vuelta. Haciendo referencia al edificio. Pero, queridos hermanos y amigos, la iglesia no es el edificio. En otras palabras, el edificio no es lo más importante. ¿Saben lo que es lo más importante? Las personas, nosotros. Puede haber una iglesia, bíblicamente hablando, sin un edificio. Los edificios son necesarios y nos esmeramos aquí en Berea, ¿verdad?, para que tengamos lo más cómodo posible, los mayores recursos, sillas, buena iluminación, buena transmisión, en fin, pero eso no es lo más importante. Esto para aclarar un poco más: lo más importante es la gente, lo más importante son ustedes. Es lo que nos interesa. Los edificios son importantes y eso lo atendemos también, pero sin descuidar el corazón de las personas, el corazón de sus hijos, el corazón de los nuestros. Eso es lo más importante. Es donde tenemos el énfasis. Y es lo que enseña la palabra de Dios. Mire lo que es una iglesia bíblicamente hablando. Me acompaña con la definición. ¿Qué es la iglesia? Hablando en la definición, todos juntos: es el conjunto de creyentes verdaderos en Cristo Jesús, bautizados por inmersión en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, congregados para glorificar a Dios, edificar a los creyentes y extender el evangelio. Eso es una iglesia, bíblicamente hablando. No es el edificio. ¿Sí? Algunos dicen: bueno, vamos a la iglesia. Lo más correcto es decir: vamos con la iglesia a reunirnos, o vamos al edificio, vamos al templo a congregarnos. Pero la iglesia somos nosotros. Es el conjunto de creyentes verdaderos en Cristo. ¿Por qué le agregamos verdaderos? Porque toda la gente dice creer, toda la gente dice saber, pero de allí a que tenga un verdadero cambio en su vida, de seguir al Señor, de creer en Él verdaderamente, un creer que impacte la vida, que marque la diferencia. Ser un creyente verdadero es tener al Señor como tu Salvador.
Porque a veces decimos es que Cristo es el Salvador y lo es, ciertamente. Pero qué importante es decirle es mi Salvador. O decimos, Él es el Señor, Cristo es el Señor y lo es, pero es importante que le digas o que le llames mi Salvador, mi Señor personal. Eso cambia la vida, eso cambia el destino eterno, eso nos hace creyentes verdaderos en Cristo Jesús. Y después menciona bautizados, ¿sí? Bíblicamente hablando, por inmersión, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, congregados para glorificar a Dios, glorificar a los creyentes y extender el Evangelio al mundo perdido. Eso es una iglesia bíblica. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Si hay alguna duda, con toda confianza. ¿Sí? Avanzamos, dice a continuación, ¿qué es la iglesia? Y mire cómo se compara la iglesia. La Biblia usa diferentes figuras para representar una iglesia bíblica, una iglesia no testamentaria. Y la Biblia compara a la iglesia en primer lugar con una esposa. Con una esposa. La iglesia del Señor Jesucristo es su esposa. Espiritualmente hablando. Espiritualmente hablando. ¿Por qué Él dio su vida? ¿Por qué la amó? Usando la figura, la metáfora, un matrimonio. Cristo el marido y la iglesia su esposa. Porque la amó y dio su vida por ella. Y la santifica, la edifica y se preocupa por ella. Así como un esposo se debe preocupar por su esposa y la debe amar, por eso se usa la comparación de la iglesia como la esposa de Cristo. Mira lo que dice todos unidos: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Y continúa también en la siguiente diapositiva la porción, se los leo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas las con sus maridos en todo, es decir, en todo lo bueno y correcto. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo, aquí viene la comparación, amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, se refiere a la Biblia, por la palabra de Dios. Y dice la siguiente diapositiva: a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Cuál es la demostración que un varón se ama a sí mismo? Se ama a su esposa. Notemos cómo la Biblia habla del matrimonio. Y la Biblia le da un lugar muy especial al matrimonio, a la familia, al hogar. Porque Dios lo instituyó. Porque Dios lo formó. Porque Dios nos unió. Porque somos una sola carne. Utiliza esa figura para representar a su iglesia. Y Él dio su vida por nosotros. Entonces, primera comparación, primera analogía, la iglesia como una esposa. Porque Cristo se representa como el esposo, como el líder, espiritualmente hablando, como aquel que amó a la iglesia y dio su vida por ella. Segunda comparación, se le compara a la iglesia también. ¿Con qué se le compara aparte de con esposa? Con un edificio. A ver, todos conocemos algo básico de la construcción. ¿Qué tiene un edificio? Tiene ladrillos, así es. ¿Qué más tiene un edificio? Cimientos. ¿Sabe espiritualmente quién es el cimiento de la iglesia? Cristo Jesús. Él es la roca sobre el cual podemos edificar firmemente nuestra vida, sin temor. Y todos como piedras vivas somos edificados como tabiques, como ladrillos, vamos siendo edificados para ser un templo santo del Señor. ¿Y cuál es la meta de un edificio? ¿O para qué se hace un edificio? Para habitarlo, para que sea seguro, también para crecer, ¿sí? Así es, para avanzar, desarrollarse, para dar cobijo a los demás. Ese es el plan de Dios. Eso es lo que necesita la sociedad, un lugar seguro. Esto es a lo que el Señor nos ha llamado. Somos un edificio espiritualmente hablando. Y mira lo que dice, precioso versículo. Gus, ¿quieres leerlo, por favor? Que dice Efesios 2, 20 y 21. Aquí está. ¿Qué dice? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio
bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo. Así es, aquí está, debemos edificarnos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Y dónde está lo que los apóstoles y profetas nos han dejado? La palabra, perdón, es que dijiste al principio que no, que lo similar se comparaba con un edificio, pero que no era el edificio, pero ahorita estamos diciendo que siempre es el edificio. No, espiritualmente hablando, la iglesia se compara con un edificio. Espiritualmente hablando, ¿por qué? Por los elementos. Cristo es el cimiento, Él es la base. Sí, Él es la base. Y la piedra angular, la base, el fundamento, como dice el apóstol Pablo, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, y de ahí, después de esa base, debemos ser edificados. ¿Cómo somos edificados? Con la palabra de Dios. ¿Sí? Es decir, todos podemos edificarnos mutuamente y todos debemos ser edificados. ¿Y para qué somos edificados? Para mejorar, para avanzar como edificio, para hacer un templo santo en el Señor. Y miren, en medio de crecer como edificio, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y aquí está, miren, todo lo que los apóstoles y los profetas han enseñado, aquí está. Incluso así se le llama al Antiguo Testamento, los profetas, los salmos, los proverbios, ¿sí? La ley de Moisés. Aquí está la palabra de Dios, es el medio de nuestro mejoramiento y perfeccionamiento. Muy bien, espero haber contestado. Si hubiera alguna duda, con toda confianza, espiritualmente hablando, todo esto es espiritual, recordemos. No estamos hablando de figuras físicas, estamos tomando esas ilustraciones terrenales como una esposa, por la relación y el amor, por un edificio, por el fundamento, por la meta que es ser un refugio, crecer y que más gente, como decía Lalo, ¿verdad? Este lugar sirva para que más gente conozca de eso, para que muchas personas encuentren la salvación en Cristo, restauración en su matrimonio, en sus vidas, en sus familias. De eso se trata. De eso se trata, para eso estamos aquí. Muy bien. Siguiente, ¿con qué se compara también a la iglesia? Se le compara con un cuerpo. Un cuerpo. Dígame usted qué tiene un cuerpo, qué miembros tiene un cuerpo. La cabeza. ¿Sabía usted que espiritualmente Cristo es la cabeza? ¿Y qué más tenemos? Manos. Y las manos, espiritualmente hablando, son los que sirven. Pies, los que van de un lugar a otro llevando la palabra de Dios. Los que salen de la iglesia para ir y compartir como mis hermanos a otros más la palabra de Dios, la salvación en Cristo. ¿Qué más miembros hay o qué partes hay en un cuerpo? Los ojos, los que dicen para acá, pastor, para acá van, los que tienen visión, los que se proyectan a futuro. Boca, los que hablan, los que predican, los que comparten. Rodillas, los que oran. Un ministerio personal en que todos estamos llamados a orar y defender a Dios. Hombros, ¿sabe quiénes son los hombros? Los que apoyan, los varones de apoyo. Los que dicen, pastor, aquí estoy, aquí soy bueno, ¿verdad? ¿Qué se necesita? Sillas, quitar sillas, servir aquí, allá. Eso se trata, amigos. Entonces, si se fija, se utiliza esa ilustración física terrenal para hablar espiritualmente hablando que como iglesia somos un cuerpo. Cristo es la cabeza, mire, y todos somos miembros los unos de los otros. Todos somos miembros los unos de los otros. Dice a continuación, repita por favor, ¿qué dice? Aquí estamos. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien insertado en medio de sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y aquí está, mire, la ilustración de la seguridad. Cristo es la cabeza, ¿sí? Ahí están los pastores, maestros, que enseñan la palabra de Dios, capacitan a los santos somos los que hemos aceptado a Cristo. No santos en un sentido absoluto de perfección, no. La palabra santo significa apartado para Dios. ¿Sí? Apartado para Dios. De eso se trata. Y es la manera en que una iglesia crece y se edifica. Queremos, hermanos, que la iglesia crezca, que este grupo de estudio crezca. ¿Y cómo crecemos? Cuando juntos conocemos más de esto. Cuando tomamos la Biblia más en serio y la tratamos de obedecer. Digo tratamos porque se trata de eso. De esforzarnos por mejorar, de decir podemos cambiar en Dios, podemos mejorar en Él, no tenemos por qué seguir siendo los mismos, con nuestro temperamento, con nuestro carácter, con nuestro vocabulario, con nuestros pensamientos, hábitos, podemos cambiar en Dios.
¿Y sabe cuál es la clave? La Biblia, la oración. El poder transformador del Señor en nosotros, su Espíritu Santo que obra en nosotros para bien. Eso se trata, rendirnos al Señor completamente. Entonces somos un cuerpo. ¿Cuáles son las tres analogías que mencionamos ahorita con respecto a la iglesia? A ver, ¿se acuerdan? Número 1, esposa. Número 2, edificio. Y número 3, cuerpo. Así es. Y las tres nos hablan espiritualmente de la figura, la analogía de la iglesia con cada uno de sus elementos. La esposa, el edificio y el cuerpo. Ahora, queremos, hermanos, presentarles algunas opciones para su crecimiento espiritual. En nuestra iglesia tenemos un ministerio llamado Ministerio de Formación de Discípulos, y se han desarrollado estas dos opciones para su crecimiento espiritual. Hermanos, queremos crecer espiritualmente. Queremos avanzar. ¿Sabe qué? Le animo a que avancemos juntos. No está solo usted. Podemos avanzar juntos, podemos crecer. Y se trata de eso, crecer juntos en la palabra de Dios, crecer juntos espiritualmente. Y en grupo es una bendición, ¿verdad? Animarnos mutuamente, alentarnos los unos a los otros, estimularnos a amor en algunas horas. De eso se trata. ¿Y cuáles son esas opciones de crecimiento espiritual? Mira, hay dos opciones que le queremos presentar. Número 1, la opción para su crecimiento espiritual. En primer lugar, son las lecciones para el desarrollo de producción espiritual, curso básico. Y número 2, clase de fundamentos. Son estas dos opciones. Decimos el primero, hermanos, ¿cuál es? Lecciones para el desarrollo y reproducción espiritual, el curso básico, que lo tengo aquí. El curso básico son estas 7 lecciones emanadas de la palabra de Dios que usted puede estudiar y que podemos estudiar juntos. Y el siguiente curso es un curso un poquito más avanzado, que son 33 lecciones, que se llama clase de fundamentos. Ahorita explicamos en qué consiste cada uno, pero queremos mostrarles estas opciones de crecimiento que ofrece nuestro grupo de estudio para ustedes. Porque de eso se trata esta junta de vida de información, esta reunión. Mostrarles que podemos echar mano de estas herramientas y podemos estudiar juntos la palabra de Dios, viendo dudas, inquietudes y preguntas. De eso se trata, hermanos. Se trata de que no nos quedemos con las dudas y que digamos, ahí después lo digo, no. Si tiene dudas, dígalo. Porque de eso se trata, de poder encontrar respuesta juntos con la palabra de Dios. Así nos unimos los lunes, ¿verdad? Con algunos hermanos y tenemos dudas, preguntas, inquietudes, y de eso se trata. Y aquí también, y de manera individual, podemos también contestar esas inquietudes. Pero analicemos el primero, con detenimiento, lecciones para el desarrollo y la evolución espiritual. El curso básico consta de lo siguiente. Número 1, viene ahí los beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Me recuerdas su nombre? Juanita. Juanita, ¿me recuerdas? Bueno, sí. ¿Puedes, por favor, sacarse a leer o está muy chiquita? Sí, no, sí leo. Le permitirán comprender mejor lo que la Biblia enseña acerca del cristianismo verdadero. Claro, así es, gracias. Así es, Juanita, perdón. Le permitirá comprender mejor lo que la Biblia, la palabra nos enseña acerca del cristianismo verdadero. Entonces, de eso se trata. Indagar qué es lo que la Biblia dice acerca de la vida cristiana. Siguiente requisito, por favor, Juanita. Le permitirán afirmarse en su fe en Cristo y comenzar a dar sus primeros pasos en el estudio de la Biblia. De eso se trata, afirmarnos en la fe en Cristo, en nuestra fe, y comenzar a avanzar, porque miren, en la vida cristiana hay varios pasos. Así como un niño recién nacido necesita desarrollarse, crecer, avanzar, ¿sí? Alimentarse, nutrirse, y cuando va avanzando, va dando esos primeros pasos en su vida para avanzar, desarrollarse y crecer. Lo mismo pasa en la vida cristiana, en la vida espiritual. Tenemos que ir avanzando paso a paso. Pero entonces no hay un cristianismo verdadero. No, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Por qué se dice que es el cristianismo verdadero? Para diferenciarlo de solamente decir que a eso nos referimos, cristianismo verdadero. Porque vamos a hablar, por ejemplo, en alguna de las lecciones, contrastarlo con la religiosidad. Sí, porque son dos cosas diferentes. Cristianismo verdadero, ¿de dónde viene? Si tuviera un pizarrón aquí, no lo tengo, pero en su mente. Imagine la palabra cristiano. ¿Ya lo tiene? Cristiano. Ahora, menciono, esa palabra cristiano se compone a su vez de dos palabras. Cristo, y ano, seguidor. Cristo, y ano, seguidor. ¿Qué es entonces ser cristiano?
Seguidor de Cristo. Entonces, de eso se trata. Vamos a investigar en la palabra de Dios a través de este estudio lo que es un cristiano verdadero, alguien que no solamente sigue por seguir a Cristo, sino que realmente lo hace por convicción y determinación para ser un discípulo. No solamente decir que creemos, estará de acuerdo conmigo, es muy diferente creer en Dios que creerle a Dios. A eso nos referimos. Creerle verdaderamente, ¿sí? Hay un libro que se llama Una vida con propósito. Eso, de Bill Barker. Ajá. Y ahí dice que estamos confundidos qué es el cristianismo. Porque los cristianos nos ponen una etiqueta, un estereotipo de los que venimos a una religión que es la católica. Y dicen, ellos son cristianos, pero en realidad todas las religiones son cristianas. Así es. Sí, aunque también vamos a darnos cuenta, vamos a analizar ahí precisamente algunas diferencias históricas, ¿sí? Para poder identificar y para seguir lo que la Biblia enseña. De eso se trata. Conocer más la Biblia para que la Biblia sea nuestro manual de fe práctica. ¿Qué le parece? La Biblia. Introducirnos al estudio de la Biblia. En el maravilloso y sorprendente estudio de la palabra de Dios. Este libro, hermanos, cambia vidas para usted lo va a ver. Meternos en él, meternos a él es precioso y es maravilloso. Y siguiente beneficio, adelante, Juanita. Por favor, ¿qué dice? Descubrirán cómo mantener su comunión con Dios y cuáles son los pasos bíblicos para crecer en su nueva vida en Cristo. Así es. Descubrirán cómo mantener su comunión con Dios. La palabra comunión quizás sea una palabra poco utilizada. La palabra comunión, ¿sabe de qué nos habla? Relación. Amistad, de eso se trata, amistad. Le animaremos y le enseñaremos cómo mantener y disfrutar su comunión con Dios y también cuáles son los pasos bíblicos para crecer en su nueva vida de Cristo. Porque cuando uno tiene a Cristo en su corazón como Salvador personal, ¿sabe qué tiene? La vida nueva. Dice la Biblia, en 2 Corintios 5:17, dijo el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y también le dijo el Señor Jesús a Nicodemo, maestro de la ley judaica, le dijo en Juan 3:3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces le habló de una vida diferente, de un propósito, de una nueva vida en Cristo. En Cristo tenemos una nueva vida. ¿A qué vida nos referimos? Vida espiritual. Vida espiritual. Aunque tengamos 40 años físicamente hablando, cuando aceptamos a Cristo somos bebés espirituales. Tenemos que avanzar y desarrollar y que otros nos ayuden a crecer, hermanos. Para eso estamos aquí. Para eso están mis hermanos, para eso estamos, para ayudarles a avanzar, a crecer, desarrollarse espiritualmente, porque necesitamos unos de otros. Con mucho gusto estamos para ayudarles y para aprender juntos de la palabra, porque nunca terminamos de aprender de la Biblia. La Biblia es insondable, es profunda, es enriquecedora. Y siguiente beneficio, ¿verdad? Y último, adelante, Juan. Podrá interactuar con un hermano de la iglesia que le compartirá los estudios, los cuales le permitirá hacer las preguntas que necesita. Así es, esto es una bendición, es enriquecedor. Esa es la diferencia. Mire, un culto los jueves, le animamos a continuar porque es importante congregarnos por la iglesia. Entonces, a diferencia del grupo de los jueves, en este curso, como ahorita, se puede preguntar por el tipo de formato, porque aquí se trata, y también la intención es que aprendamos juntos de una manera más interactiva, ¿sí? Donde tu duda puede ser la duda de otros más y te sientas con toda la confianza de externar tus dudas, inquietudes y preguntas, con la convicción de que encontraremos respuesta en la Biblia. ¿Sí? La palabra de Dios da la respuesta. Así que podremos interactuar con algún hermano, aunque en este caso les queremos proponer que lo hagamos juntos, un estudio grupal de la Biblia, de la palabra de Dios. ¿Qué le parece? Y aprender unos de otros. De eso se trata. Tomarnos el tiempo suficiente, necesario, con un buen café, con un buen postre, a la falta, eso para mantenernos despiertos también, y poder compartir en mesas. Ahorita lo hicimos así porque es una ruta informativa, pero ya después serán mesas de trabajo, de estudio, para estudiar juntos, apoyarnos, tener nuestros manuales, nuestra Biblia, abrirla, nuestra pluma
un cuaderno, tomar nota, preguntas, inquietudes y bueno, avanzar en ese estudio de la palabra de Dios. Siguiente diapositiva, encontramos aquí también las lecciones para el desarrollo de fruto espiritual. Vemos aquí un poco más de beneficios. Descubrirán temas como, ¿lo alcanzas a leer? Jueguito, por favor. ¿Qué dice? ¿Cómo tener seguridad de salvación? Eso. Siguiente. ¿Cómo mantener mi comunión con Dios? ¿Cómo comenzar a crecer espiritualmente? ¿Cómo leer mi Biblia? Correcto, son algunas lecciones, no son todas, pero mire, son algunos beneficios. Porque a través de estudiar la Biblia, te darás cuenta que la Biblia trae los más grandes beneficios a tu vida. Ese libro por sí mismo tiene poder, un poder intrínseco. Entonces, tan solo tomarlo, leerlo, ya aporta tu vida. Y cuando te concentras para estudiarlo, todavía más beneficios como estos. Cómo tener seguridad de salvación eterna. Estar cierto de ir al cielo para nuestra vida va a ser bien. Cómo mantener mi comunión con Dios. Esa amistad con Él. Cómo comenzar a crecer espiritualmente en mi vida. Cómo leer mi Biblia entre otros. Porque se trata de estudiar la Biblia. La Biblia tiene un orden lógico, hermanos. No está escrita cronológicamente hablando. Cronológicamente, ¿cuál sería el primer libro de la Biblia? Job. Y de ahí para adelante. Pero no está Job al inicio, sino que tiene un contexto y la Biblia está colocada lógicamente, ¿sí? Un orden lógico, porque algunos, no sé si usted lo ha escuchado, intentan estudiar la Biblia y cómo lo hacen. Ahí donde caiga, ¿no? ¿Ha escuchado ese método? Ahí donde caiga. Y dicen, tú ábrela y Dios te va a hablar, porque toda es buena. Se cuenta de alguien que intentó seguir ese método, que era su primer contacto con la Biblia. Entonces había escuchado esa recomendación, abrió la Biblia, la porción que dice Judas fue y socorro. La cerró, la volvió a abrir y se encontró con aquella porción que dice ve y haz tú lo mismo. Y se asustó y la cerró. Y abrió de nuevo la Biblia en la porción que dice lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Todas esas porciones están en la Biblia, pero tienen un contexto. No se trata de leer la Biblia fuera de su contexto. Entonces es importante que leamos la Biblia con un orden de manera sistemática y ordenada. Y aquí vamos a aprender cómo leer la Biblia, entre otras cosas más. ¿Sí? Siguiente diapositiva, estos son los beneficios. Y vamos a ver la dinámica. ¿Cuál es la dinámica? ¿Sí? La dinámica. ¿Quién estaba leyendo? Adelante, por favor. Son 7 lecciones sencillas, no necesita conocimiento previo de la Biblia. Así es. Salvador, por favor. Siguiente. Son impartidas de forma personal en hogares o en el templo por hermanos en Cristo que están deseosos de elevar. Así es, así que son impartidas de manera personal, en este caso tal, pero siéntase, ¿verdad?, que es para usted también, para todos nosotros, y vamos a sentarnos a estudiar, como dice aquí con la palabra, con esa intención, con ese deseo. Adelante, por favor. Para ser bien aprovechada cada lección, se toma en una sesión de aproximadamente 1 hora y media. Póngale 2 ya con el café. 1 hora y media de estudio, ¿verdad? Pero 20 minutos de café, como ahorita hicimos, de plática informal. También se sugiere tomar una lección a la semana. Es lo que les proponemos, una lección a la semana todos juntos. Y después, ¿qué dice a continuación? En 7 semanas usted habrá recibido el curso completo. Así es, si es que termináramos la lección completa, pero no se trata de terminar por terminar o avanzar para terminar, no. Se trata de ir avanzando a un ritmo, ¿sí? Sin que nos surja ya terminar en cada sesión la lección, ¿no? Puede ser una lección, la terminamos en 2 o 3, pero que quede claro, porque quizá hay muchas dudas, preguntas, inquietudes o alguna otra, en fin, comentario que tiene que ver con el tema y nos abocamos a eso en esa ocasión. Pero es bien aprovechado, así que eso es lo que les proponemos. ¿Alguna inquietud de este primer curso? Ese es el primer curso, hermanos. Se propone que sea una lección a la semana, destinada a 1 hora y media, 2 horas, un día definido, y les proponemos que sea en grupo. Aquí en las instalaciones están para eso. Ya nos ubicas a donde estamos, porque vamos a poner café en cada sesión, algo de refresco, postre, para que usted pueda venir con toda confianza. Y del horario del día, al final nos ponemos de acuerdo entre todos para definir algún día. ¿Qué le parece? Puede ser los martes, puede ser los viernes, por ejemplo, o el sábado, no sé.
pero lo platicamos también para que, bueno, tratemos de acordar una hora donde la mayoría, todos puedan estar. El segundo curso, hermanos, vamos a hacerlo más ágilmente. Clase de fundamentos. Es la clase que sigue después de las 7 lecciones, clase de fundamentos. ¿Cuáles son los beneficios? Hermano Cristian, por favor, ¿qué dice mi hermano? Beneficios. Usted recibirá los fundamentos bíblicos de la fe cristiana a través de enseñanzas prácticas que, con la ayuda de Dios, podrá poner en práctica inmediatamente. Así es, siguiente punto. Descubrirá lo que la Biblia enseña respecto a temas tales como Adelante. cómo conocer la voluntad de Dios para mi vida, cómo enfrentar las pruebas, la medida de una familia, principios bíblicos para tomar decisiones, cómo relacionarme con los demás, cuáles son las doctrinas bíblicas fundamentales. Así es, esos son algunos beneficios. Mire, este curso se da en 9 meses, vamos a ver la dinámica, pero se trata de que usted reciba los fundamentos de la fe cristiana, fundamentos sólidos. El curso anterior era lo básico, aquí es más extenso, enseñanzas prácticas. Descubrirá que la Biblia enseña respecto a estos temas. Como ve, la Biblia habla de muchos temas y aquí se toma más tiempo para analizar cada tema de la palabra de Dios. ¿Y cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son los beneficios? Eric, por favor, ¿cuáles son los beneficios? Entonces, a ver, hermano. Sí. Aprenderá a aplicar los principios bíblicos a las distintas áreas de su vida y así experimentar el cambio que Cristo ya ha hecho en usted. Así es, entonces vamos a aprender esos principios bíblicos, aplicarlos a nuestra vida. Siguiente. Compartirá la clase con un grupo de maestros compuestos por los pastores y varios matrimonios de la iglesia, los cuales estarán dispuestos a aconsejarle con la Biblia ante cualquier pregunta o necesidad espiritual. Así es, esta diferencia del anterior es en grupo, hermanos. Este es en grupo, aunque cuando nos hacemos en grupo, siempre en grupo es una bendición. ¿Sí? Siempre se aporta más, se enriquece más. Entonces, por eso este curso está diseñado fundamentos para que sea en grupo con los pastores y un grupo de hermanos. El Palomo es maestro de fundamentos de la iglesia. Julio todavía no, ¿verdad? Tampoco opinado, pero él ya tiene tiempo como maestro y él y su esposa enseñando la palabra de Dios en este curso. Siguiente beneficio, por favor. Hermano Cristian, está leyendo adelante. Podrá conocer y convivir con otros hermanos en la fe que están deseosos de crecer como usted. Así es, entonces otros más también toman este curso y en la iglesia a veces salen 3 grupos, viernes por la tarde, de 7 a 10, o sábados de 10 a 12, de 10 a 1, perdón. Se tienen esos dos horarios, los días, es uno u otro, se abren para que se tengan esa opción de que sean viernes o sean sábado. Y también ¿perdón? Algún día lo vamos a ver aquí. ¿Sí? Y ahorita por la distancia que hacemos, también por esa idea. Y ahorita está. Ahorita está, va a empezar en enero. Va a empezar en enero para que después de terminar el estudio de las 7 lecciones, entonces pueden pasar al viaje. Y es una bendición. Nos están los pastores, otros hermanos también, que aportan para enseñar esas lecciones y es muy enriquecedor este curso de fundamentos. Así que ya saben, muy poquita, ¿verdad? Terminar, todos están convocados, aceptados a seguir avanzando en su vida espiritual. ¿Y cuál es la dinámica? La dinámica. Estabas leyendo, Eric. ¿Cuál es la dinámica? Adelante, mi hermano. Si estamos ahí, ¿verdad? Dinámica, sí, por favor. Son clases participativas y dinámicas en las que el maestro y el alumno interactúan. Así es, como lo vamos a hacer también en este curso siguiente. Son grupos pequeños para tu aprovechamiento. Así es, grupos reducidos también. Podrá usted escribirse después de haber tomado las 7 lecciones anteriores. Correcto. Asimismo, las lecciones son impartidas los viernes de 7 a 10 y sábados de 10 a 12:30. Así es. Y por último, debido a la importancia y variedad de temas que son imprescindibles para el nuevo creyente, el curso tiene una duración de 10 meses. Así es, 10 meses, hermanos. Entonces, sí, son todos los viernes por 10 meses, respetando el calendario de la semana. Respetando los días festivos, sí. No estamos afiliados a la semana, pero respetando las vacaciones, los días feriados, los puentes, para que los papás que lo toman puedan estar con sus hijos. De eso se trata, ¿no? De hacer equipo para que también puedan estar pendientes de sus hijos. Pastor, y sí, adelante. Esos de 10 meses, hermano, cuando yo, recién
conocí al Señor y tomé lo que fue los 7 lecciones. Y después tomé lo que fue fundamentos. 10 meses se te hacen así como muchísimo tiempo. No sé si lo acabe y demás, pero de verdad, cuando ya los estás tomando, y no, ustedes no me van a dejar mentir. Acaba la clase, vas a dormir, te levantas y ya estás esperando la otra clase. Porque son clases muy, pero muy, de mucha bendición, de mucho interés, y tú mismo vas a ir viendo los cambios que va a haber en tu vida. Entonces no se nos hace nada pesado. Les animamos, hermanos, para que tomen esas lecciones adelante. Bueno, aquí ya se terminó, ¿verdad? En esta parte, en 10 meses, hermanos. Se pasa volando 10 meses. Así que se trata de crecer y avanzar y crecerte espiritualmente con esas lecciones y también con el compañerismo con los hermanos, aparte de que hay coffee break. Miren la dinámica, hermanos. Otón, por favor, la dinámica. Dice al principio. No hay examen. ¿Qué te parece? Pero sin control de asistencia. Para que descanse, no hay exámenes. Examen es tu vida, es cambios personales. Pero sí hay un control de asistencia. ¿Para qué? Para un reconocimiento, porque es meritorio alguien que asiste a todas sus clases, que tenga un reconocimiento, incluso de control que también se les estimula. Y también, no, por favor. Al final del curso, se otorga un reconocimiento por parte de Así es, firmado por los pastores. Gracias, hermanos. ¿Alguna duda de este curso avanzado? Esto, hermanos, para saber lo que viene después. Y miren la invitación. ¿Cuál es la invitación que les hacemos cariñosamente, hermanos? Una invitación atenta. Les invitamos atentamente a tomar las 7 lecciones de desarrollo y reproducción espiritual de manera personal. En este caso sería en grupo. Hacerlo en grupo, los que gusten. Si alguien no puede, en el horario, en el día. Bueno, ya lo haremos de manera personal, pero queremos aprovechar hacerlo en grupo, ponernos de acuerdo para coincidir y hacerlo en grupo, hermanos, aquí en las instalaciones y aprovechar juntos ese compañerismo, esa atención. Y también resolver dudas, porque quizá la duda de alguien más es la tuya. Porque tú puedes aportar respuestas a los demás con la palabra de Dios, aprendemos juntos. Así que esta es la atenta invitación a tomar las 7 lecciones, este curso básico de desarrollo y producción espiritual de manera personal. Ahora, antes de este curso, hermanos, voy a tomar unas 2 o 3 sesiones para darles una introducción a la Biblia. ¿Cómo está compuesta la Biblia? ¿Cómo fue conformada la Biblia? ¿Cuáles son los libros de la Biblia? Para tener un conocimiento más general, más completo, como algo introductorio a esto, 2 o 3 sesiones, material impreso también, para que usted lo tenga y conozca de manera general la Biblia. Porque aquí decimos, abran sus Biblias en Mateo 23. Y bueno, a ver, uno agarra la Biblia y por dónde está, ¿no? Entonces, para eso es esa introducción. ¿Sí? O en el Antiguo Testamento, ¿qué es el Antiguo Testamento? Entonces, ahí vamos a definir lo que es el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto. ¿Cómo está conformada la Biblia? ¿Por qué se le llama Antiguo Testamento? Sí, un poco de historia judaica, de eso se trata. Vamos a hablar de los libros de la Biblia, cuáles son, y tratar de aprender los nombres de los libros de la Biblia. ¿Qué le parece? Para tener un dominio más general de la Biblia. Y con paciencia podemos estudiarlo. Va a aportar a nuestra vida grandes beneficios. Y una vez terminadas estas lecciones, le invitamos a encontrarse en la clase de fundamentos. Estamos seguros que si usted lo hace, esto será de gran bendición para su vida espiritual. La Biblia dice, mire, dentro de ella misma lo siguiente, leamos los siguientes versículos, todos unidos, por favor. 2 Timoteo 3, 16 al 17, ¿qué dice, hermanos? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Y qué dice Juan 5:39? Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que de ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de ti. Mire, la Biblia es inspirada por Dios. Hermanos, Dios existe, Él es real. Su Biblia, la palabra de Dios, viene de Él. Inspiró a hombres para enseñar, es útil para enseñar el error y corregir la injusticia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Y dice aquí, escudriñar las escrituras, es lo que hacemos. Vamos a estudiar y meternos a profundidad a la Biblia, encontrando respuesta y quedarnos con la Biblia.
Ahora, no quiero terminar esta reunión y antes de ponernos de acuerdo si gustan el día y la hora, vamos a leer una porción de la Biblia. Vamos a meditar brevemente. ¿Qué le parece? Unos minutitos en la palabra de Dios. Mateo capítulo 13. Vamos para allá los que gusten, los que tengan un ejemplar de la escritura. No era requisito traer Biblia. Mateo capítulo 13. La siguiente ocasión invitamos a que la traiga, ¿verdad? ¿Se acuerdo? La Biblia, un cuaderno, la pluma. Ahorita no se preocupe. Mateo capítulo 13 es lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Mateo capítulo 13 es la parábola del sembrador. El Señor Jesucristo, déjenme decir, que hablaba con parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba. ¿Qué son las parábolas? Las parábolas son comparaciones, son símiles. En ese tiempo era el lenguaje de los sabios, de los maestros y rabinos, traducida a los simples mortales. ¿Sí? Era tomar una figura terrenal para ilustrar algo espiritual, algo de mucha importancia. Y estaba profetizado que el Mesías, el Hijo de Dios, hablaría en parábolas. Y sin parábolas no les hablaría. Por eso dice en esta parábola llamada la parábola del sembrador lo siguiente, Mateo 13, el número 8. ¿Estamos ahí? Permítame leérselo. Dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Vemos que el Señor Jesucristo estaba junto al mar, salió de la casa de Pedro, sí, al parecer, y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, como era costumbre. El Señor ya era conocido aquí por sus enseñanzas, por sus milagros, por sus señales que hacía. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se retiró un poco y usaba el agua como acústica, se sentó en la barca. Y toda la gente estaba en la playa, se alejó para verlos a todos y aprovechar la acústica del agua. Y dice, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Miren, hermanos y amigos, se cree que cuando el Señor estaba hablando esta parábola, por ahí estaba sembrando. Sembrando a la usanza antigua. ¿Cuál era la usanza antigua, hermanos? O el método antiguo de sembrar. Uno de ellos, el que se practicaba más, era el bolero, llamado sembrar al bolero. ¿Cuál era eso? A través de su vestimenta se colocaba el sembrador un saco donde colocaba las semillas. Se practica hasta la fecha. Hacían el surco, ¿sí? Con el arado, el surco. ¿Y qué hacía el sembrador? El sembrador, después de que tenía el surco muy temprano, recorría el surco, ¿sí? Arrojando la semilla. Pero ¿qué sucedía cuando venía el viento? Porque eso lo hacía muy temprano, para que el viento no se llevara la semilla. ¿Qué pasaba? De todos modos, al llegar el viento, ¿sabe qué pasaba? Volaba la semilla y caía en diferente terreno. Esa es la ilustración que el Señor Jesucristo está tomando para enseñar una verdad impresionante. El sembrador salió a sembrar. Se cree que estaban aquí sembrando el Señor. Sembrando, ¿verdad? Que estaba alguien ahí sembrando la semilla. Dice el versículo 3: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Pero parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Esa es la parábola que el Señor habló a la gente. Pero miren, los discípulos del Señor, los que querían aprender más, no se quedaron con eso, hermanos, sino que le preguntaron: ¿qué significa la parábola? Señor, háblanos más. ¿Qué quisiste decir con aquello? Y aquí hay dos tipos de personas, hermanos. Las personas que se quedan con lo que reciben, y otra clase de personas que avanzan en su vida espiritual y van al Señor y le dicen: Señor, danos más. Yo le invito a que sea del segundo tipo de personas. ¿Qué le parece? Que no nos quedemos solamente con lo que hemos aprendido, sino que nos detengamos y digamos: Señor, quiero saber más de ti, quiero aprender más de tu palabra, quiero profundizar, quiero seguirte. Y lo vemos en el versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado.
porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, viendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado el corazón, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los ame. Hermanos, ¿cuál era el problema de la mayoría de la gente que escuchaba al Señor? Su corazón. Porque el corazón estaba endurecido y engrosado, estaba calloso, y no les interesaba conocer más del Señor. Pero había otra clase de personas que sí tenían un buen corazón. Ese es el problema de la gente en la actualidad. Hay mucha gente que no quiere nada con Jesús, no quiere nada con la Biblia. Incluso me lo han dicho así. Personas en la calle, cuando los compartimos. En los hospitales, cuando vamos a visitarlos, en los penales. Pero gracias a Dios, porque hay gente interesada con ustedes, en conocer más de Dios, en conocer más del Señor. Mire lo que les dice el Señor. Pero bienaventurados, dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Aquí está la explicación, miren, atentos. Cuando alguno oye la palabra del reino, es decir, la Biblia, y no la entiende, ¿qué sucede, hermanos? Viene el malo. ¿Quién es el malo? ¿Saben quién es? Satanás. Es uno de los nombres, el malo. Tiene más de 40 nombres en la Biblia que describen su carácter feroz. Aquí se le llama el malo. Viene el malo. ¿Y qué hace él con la semilla? Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Y saben de qué nos habla ese tipo de situación o terreno? De un terreno duro, ilustrando un corazón duro. Y dice después, versículo 20, me acompaña los que tengan un ejemplar de la Biblia. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra luego tropiezan. ¿Sabe de qué tipo de corazón o terreno nos habla eso? Un corazón superficial, emotivo, que se quedó solamente en una sensación emocional, pero que no tuvo raíz, que no profundizó. Las emociones son importantes, pero no debemos confiar completamente en ellas, porque las emociones, miren, son cambiantes. ¿No es así? Amanecemos contentos y a veces nos ponemos tristes. Amanecemos tristes y entonces estamos contentos, y en el día podemos experimentar un vaivén, ¿sí?, de emociones, una subida y bajada de emociones en nuestra vida. Entonces habla de un corazón emotivo. Y después dice: y el que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Nos habla de un terreno congestionado porque había en ese terreno otro tipo de malezas, de hierbas que habían crecido. ¿Y qué pasó con la buena semilla? La ahogaron. Y eso pasa con mucha gente, que sí se detiene a estudiar la Biblia, a escucharla, pero el afán, el ritmo de vida tan acelerado, las múltiples tareas, nos hacen olvidar lo que estudiamos, lo que se nos dijo de la Biblia. Y por último, mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, 60 y a 30 por uno. El que tiene oído, y dice después, ¿verdad? Y a 30 por uno. Eso es, hermanos, un corazón fructífero. Pero iniciemos, miren. El primer tipo de terreno, ¿cuál es? Aquí está una foto, una ilustración. Es un corazón endurecido, hermanos. Un corazón endurecido. Hermanos, cuidemos nuestro corazón, que nuestro corazón no se endurezca. Que la palabra de Dios caiga en un terreno no duro en nuestro corazón, en nuestra mente. Porque ¿qué va a pasar? Las aves van a llevarse la palabra que cayó allí junto al camino. Y no va a tener profundidad, no va a encontrar profundidad de tierra. Y así hay muchos corazones. Como dice aquí, ¿verdad? En el versículo 19, cuando uno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Un corazón endurecido.
un corazón, hermanos, que no comprende la palabra de Dios, un corazón que realmente no encuentra en la palabra de Dios verdad cabida. Hermanos, cuidemos nuestro corazón, que nuestro corazón no sea un corazón duro a la palabra de Dios. Tengamos un corazón sensible a la Biblia, todo lo que tenga que ver con la palabra de Dios. Segundo tipo de terreno, mire cuál era. Era este, versículo 20, y el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra en el momento de recibe gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, porque miren, hay muchas piedras y aquí no puede crecer una buena semilla, ¿sí? ¿No? Porque está obstaculizada. ¿Qué necesita ese terreno? Quitar las piedras, ahondar, cavar. De eso se trata. Y es lo que tenemos que hacer en nuestro corazón, hermanos. Quitar lo que está mal. Reconocer que a veces hay dureza o también superficialidad, ¿sí? O todo tipo también de emociones negativas. Tenemos que quitar eso de nuestra mente y corazón y tenemos que profundizar. La palabra de Dios tiene que echar raíces en nosotros. Echar raíces, hermanos. ¿Sí? Que no se quede solamente en buenas intenciones, la vida cristiana, la vida espiritual, sino que profundicemos en las verdades de la Biblia, que profundicemos en lo que Dios quiere, que echemos raíces, que estemos bien cimentados en la Biblia. Y el siguiente terreno también, y mire cómo podemos nosotros echar raíces, porque a veces vienen temores, a veces vienen situaciones complicadas. Dice Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, ¿sí? Por nada estéis afanosos, sino, ¿qué dice a continuación? Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Creo que nos saltamos unas antes, Julio, venían unas diapositivas antes. Ahí está, antes de esa, por favor. Ahí está, era Isaías 41:10. Mira lo que dice, a veces vienen temores. Isaías 41:10, si vienen ahí. ¿Qué dice todos unidos? No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Aquí es para tu justicia. Mira, en medio de afanes, en medio de dudas, en medio de situaciones difíciles, recuerda, no temas. Dios se encarga de ti, Dios está contigo. Y también dice el Salmo 46:1, dice lo siguiente: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Confía en Dios. Refúgiate en Dios. Si estás pasando por alguna situación difícil, echa mano de la palabra de Dios. Dios tiene todo bajo control. Echa mano de la Biblia. Hoy hablaba con una hermana en consejería con mi esposa, nos echamos parte de la mañana, platicando con una hermana un asunto difícil, ¿verdad? Familiar, matrimonial. Y le decía a la hermana, confía en Dios, agárrese del Señor. Y me dijo lo siguiente: si no fuera por el Señor, hubiera lo que sea. Hay situaciones difíciles, hay un problema de salud, un problema de vida. ¿Y qué es lo que nos mantiene cuerdos con esperanza? Es su palabra. Y aquí está el saber que hay un Dios que existe, que todo lo que pasa es con un propósito, y que ni un cabello cae a tierra, ni una hoja de un árbol sin vuestro Padre. Y aún vuestros cabellos están todos contados. Y como lo menciono en ocasiones, con algunos de nosotros no batalla tanto el Señor, pero el Señor sabe cuántos cabellos tenemos. Todo está bajo el control del Señor. Confiemos en eso, hermanos. Y mire cómo puedo arraigar, cómo puedo echar raíces a través de lo siguiente. Aquí está en esta diapositiva, cómo puedo arraigar. Aquí aparece. ¿Cuál es el primer paso? Dice aquí, leer la palabra de Dios. La Biblia, hermanos, debe leerse diariamente. Usted puede empezar a leer ya la Biblia. Le animo a que lo haga. Lea la Biblia. Adelántese en leer la Biblia. ¿Sí? Lea la Biblia diariamente y a conciencia. Asista al templo, anímese a venir continuamente como lo ha hecho los jueves. Aquí le esperamos. Los jueves aquí nos vemos a las 7:30. Desde las 7 hay café caliente. 7:30 comenzamos. Allá en Betel, como lo vamos a ver al final, aquí al final de la presentación, los domingos a las 10, a las 6 de la tarde y los miércoles a las 7:30. Entonces, asista al templo regularmente y ora a Dios. Ora a Dios, hermanos. Dios escucha las oraciones. Dios promete escuchar las oraciones. ¿Sí? Dios sabe lo que estás pasando y sabe lo que significa orar. Orar es platicar con Dios.
platicar con Dios, abrirle tu corazón, decirle cómo te sientes. Y una oración se compone de 3 partes básicas: invocación, Padre nuestro, oh Dios mío, es para iniciar nuestra conversación con Él. ¿Sí? Dios mío, Señor bendito, Padre bendito. Después, la petición, ahí puedes derramar tu corazón como aguas delante de Dios. Y al final, la conclusión en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es decir, reconocer que en nuestra oración hacemos no nuestros méritos, sino gracias a los méritos de Cristo. Entonces podemos orar a Dios. Y aquí estamos horarios domingos, 10 a.m., 6 p.m., allá en Betel. Algún día pronto, hermanos, vamos a ver aquí a los domingos. Sí, pero ahorita es en Betel, miércoles de oración 7:30 y jueves aquí en Berea a las 7:30. Nos esperamos todos los jueves aquí, los domingos allá en Betel, hermanos. Esto es para arraigar en nuestra vida. Lo necesitamos reunirnos con la iglesia, edificarnos, crecer espiritualmente para poder arraigar. ¿Alguna duda hasta aquí, hermanos? Estamos viendo el segundo tipo de corazón, el corazón que dijimos superficial. Necesitamos arraigar. Y miren, siguiente tipo de corazón, un corazón congestionado. ¿Cuál es el corazón congestionado? Dice el versículo 22, este es el que fue sembrado entre espinos. Es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuoso. Un corazón así, entre espinos. Ya leímos Filipenses 4:6. Y aquí está 4:6 al 7. No debemos afanarnos por nada. Y el afán se define como mente dividida. ¿Sabe cómo conocemos que estamos afanados? Usted está aquí físicamente, pero a veces no está. ¿Dónde está su mente? ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Qué cenaremos? ¿Sí? Dejé la olla perdida. ¿Qué más? A veces el perro no lo saqué a pasear. ¿Qué otra cosa? El servicio de coche, las cuentas por pagar, estoy cansado. En fin, así decimos, ¿no? En ocasiones estamos, pero no estamos, es afán. Y la Biblia dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, petición de gracias. Y miren como consecuencia, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Y Proverbios 10:22, miren lo que Dios ha prometido darnos. ¿Qué dice ahí? La letra pequeñita, espero alcancen a ver. ¿Qué dice todos juntos? La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Sabe qué dice esa porción? Dios quiere bendecirnos. Y no solo económicamente. Dios quiere bendecirnos verdaderamente y de manera integral, hermanos, en todas las áreas. Quiere Él bendecir nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestros hijos. Quiere bendecir nuestro trabajo, quiere bendecir nuestra salud. Quiere bendecirnos de manera general, hermanos. Dios quiere bendecirnos, pero necesitamos obedecerlo. Hacer lo que Él nos pide. Porque a veces queremos las bendiciones y no hacer nada. Para las bendiciones hay que hacer nuestra parte, hermanos. Son promesas condicionadas de parte de Dios. Si haces esto, vendrá esto. Y aquí nos dice que la bendición de Dios es la que enriquece. Jehová es uno de los 3 nombres primarios de la obra. ¿Sí? Como Elohim, como Adonai y Jehová. Elohim significa Dios. Adonai significa Señor. Y Jehová significa el ser orgulloso de Dios. Y ese es el nombre de Jehová, de la misma traducción donde viene Yahvé, Jehová, es el mismo nombre, el mismo significado. Esto para ¿alguna duda hasta aquí? ¿De qué se trata, hermanos? Miren, termino con el versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, 60 y a 30 por uno. Termino con esto, hermanos. De los tipos de corazones que vimos. Vimos un corazón duro, el que cayó junto a camino, ¿se acuerdan? Que por el necesitar de la gente se volvió duro y no penetró la semilla. Vimos el corazón superficial, es un corazón emotivo, emocional, que se queda solamente con buenos deseos, pero que no profundiza, no pone manos a la obra. Miremos de eso. Un corazón congestionado que sí tiene la intención, sí lee, pero el afán de este siglo, el ritmo de vida acelerado, el engaño de las riquezas, las filosofías necias del mundo, ahogan la palabra. Y el corazón fructífero. ¿Sabe por qué se hace un corazón fructífero? Por lo siguiente, dice el versículo 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra.
¿Sabe cuál es la diferencia? Entenderla. No solo oír, entenderla. ¿Para qué es este curso que queremos impartir? Para que podamos entenderla juntos. No solo oírla. Oírla es una bendición. Pero si queremos quitar el corazón duro de nuestro corazón, el corazón superficial, el corazón congestionado, hay que dar el paso de entenderla juntos, resolver dudas, inquietudes, preguntas, avanzar juntos. El que oye y entiende la palabra, dice aquí, es el que da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Aquí se ve por eso, hermanos, una preciosa semilla que dio fruto de trigo. Ahí está. ¿Sí? Ya está listo para la siega. Ya está listo. La mies es mucho. Pero fue porque entendió. Nuestro corazón puede dar fruto, hermanos. Fruto apacible de buenas obras. De una vida cambiada, un carácter transformado por el Señor. Pero hay que entenderla para dar fruto. Así que te invito, y la última diapositiva, te invito a que recuerdes que eres bienvenido en esta reunión especial de bienvenida información y te animo a que juntos estudiemos la palabra de Dios. Dejemos el corazón duro atrás. Interesémonos más por el Señor, por su palabra. Tomémosla en serio, ¿qué te parece? Estudiemos a conciencia. Quitemos el corazón superficial, que no se quede todos los buenos deseos. Sí me gustaría, sí quisiera. Vamos a ponerle día, vamos a ponerle fecha, vamos a comenzar. Si no, pero es que tengo muchos afanes. Haz un espacio, hora y media. Hagámoslo práctico, aprovechemos ese tiempo, que sea una hora, pero bien estudiado. ¿Cómo ven? Y estudiemos juntos, hermanos, para dar fruto en nuestro corazón. Permítanme orar por usted y después de orar definimos, si gustan, un día, una hora entre nosotros para terminar con esto. Y con mucho gusto, hermanos, nos ponemos en orden por subir alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud especial. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu palabra. Ayúdanos a dejar atrás la dureza, a dejar atrás la superficialidad, a dejar atrás nuestro corazón congestionado y avanzar a tener un corazón fructífero. Ayúdanos a oír y entender tu palabra, a avanzar y dar el siguiente paso de entenderla mejor, para poder aplicarla a nuestra vida y que dé fruto. Ayuda a mis hermanos y amigos en esta noche, ayúdanos a poder completar un día, una hora y comenzar este maravilloso y sorprendente estudio de tu palabra. Nos ponemos en tus manos benditas y poderosas. Ayúdanos, dirígenos, bendícenos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a terminar solamente mencionando algún día, alguna hora que proponen, con toda confianza. Les presentamos las opciones. Martes